Buenas tardes, noches o días. Vamos a inaugurar la segunda edición de nuestro programa 5 minutos de literatura. Hola, buenas noches, buenos días y buenas tardes. Pues con mucho gusto procedemos a ello, Sí. Porque vamos a actuar de una forma concreta y concisa. Efectivamente, vamos a sintetizar la tertulia de 1 hora en 5 minutos, que versa sobre Maquiavelo y su obra El Príncipe. Maquiavelo pues, era un hombre del Renacimiento que nació en las postrimerías del siglo XV. Al final del siglo XV y muere en 1527. En 1527, el primer tercio, los albores. Se caracterizó por ser de los primeros en disociar la política de la moral, ¿no? Que en tiempos medievales estaba unida. No solamente eso, sino que, perdona que te matice un poco, estoy de acuerdo con lo que has dicho, porque así está reconocido y es un hecho, sino que la política moral y la religión también, ¿no? Porque hay una moral laica, sobre todo grecolatina aquí en Europa, aristotélica, platónica, y luego naturalmente está la religión cristiana. Entonces él se desbraza de ambos elementos que han sido tan consustanciales en toda nuestra tradición. Efectivamente, y convierte la política en una ciencia apeada de consideraciones morales, donde prima la habilidad y la astucia del príncipe por encima de su integridad. Así es, él pone como aspecto primordial en toda su obra la consecución de un Estado fuerte, lo que se viene a llamarse la razón de Estado. Es el padre de estos razonamientos y a partir de ahí pues, se desarrolla en El Príncipe y en otras obras suyas, sobre todo los discursos de Tito Livio y El Príncipe, que es su obra más consagrada con mucha diferencia, pues una serie de consideraciones históricas, de personajes que él considera especialmente notables y de aspectos bueno, que él considera que debe tener un príncipe, ¿no? Sí, de hecho él no detentó la autoridad, sino que fue el delfín político de ilustres gobernantes poderosos como Catalina Sforza, Luis XII de Francia, los papas Alejandro VI y Julio II, además de César Borgia. Lo hizo el Magnífico y Fernando el Católico. Sí. Y luego, bueno, no asesoró directamente, creo, a Fernando el Católico, pero sí que le tenía puesto en un altar por su habilidad política. Por su gran astucia y su sentido de Estado. Y su sentido de Estado. Y entonces, nada, una de las obras cumbre de Maquiavelo, que escribió cuando estuvo recluido San Casciano, después de que los Médicis le apartaran del poder, alumbró esta magna obra, cuyo contenido se puede sintetizar dentro de su numeroso elenco de enseñanzas, en que un gobernante, antes que ser amado, tiene que ser temido, pero sin llegar a ser odiado por el pueblo, porque si no sería depuesto por él mismo. También pone énfasis, incide especialmente en que el gobernante autoritario, violento, despótico, tiene que granjearse el apoyo del pueblo, porque si no, pues será depuesto por él mismo. En clave más sociopolítica del momento, hay que ahondar que, aunque es una obra universal, porque la han aplicado luego politólogos y sobre todo gobernantes de naciones de todo el mundo, que también es una obra muy italiana, de nacionalismo italiano. Italia en ese momento, como es sabido, estaba compuesto por un puzzle de pequeñas repúblicas y también con potencias extranjeras que estaban inmiscuyéndose y que tenían territorios propios en Italia. Se anticipa con varios siglos de antelación a la unificación italiana. Exactamente, es lo que él anhela. Y bueno, él sobre todo ve mucho de las fuentes romanas, de la grandeza del Imperio Romano que había colonizado y conquistado pues todo el Mediterráneo. Ahora había ocurrido al revés, ¿no? Son las potencias extranjeras las que colonizan Italia, ¿no? Entonces, por eso incide mucho en El Príncipe que un gobernante astuto tiene que leer historia. Sí. Y además exhorta al propio Lorenzo el Magnífico y también a César Borgia a que tomen las armas y unan Italia, ¿no? Y efectivamente. Eso es otro aspecto importante, ¿no? Y además, bueno, también en el contexto histórico, pues hay que hablar que el Renacimiento italiano fue particularmente brillante a nivel cultural y también a nivel económico, porque tiene una banca tremenda, el Estado de Florencia, Venecia tenía un monopolio marítimo tremendo, sobre todo en el antiguo Imperio Bizantino y todo en el Estaban los estados pontificios en el centro de Italia, en el norte, pues
ciudades como Florencia, sí, Milán, sí. Ferrara, Bolonia, sin embargo, el sur de índole más claro, feudal. eso permitió un mecenazgo espectacular, no solo las arquitectónicas, todo sabido, Miguel Ángel, Rafael, Botticelli, y sin embargo, pues a nivel de unidad política eran muy enclenques, porque no tenían ejércitos ni poder suficiente para obligar a un rey de Francia o un Fernando de Aragón, ¿no? Y luego, pues herederos culturales, intelectuales de Maquiavelo, entre el Mare Magnum podrían destacar Rousseau y Napoleón, que fueron fieles devotos de Maquiavelo. Especialmente estos dos porque lo hacen muy explícito, ¿no? Y lo escriben así y le rinden mucho tributo. Pero bueno, la sombra de Maquiavelo es mucho más alargada, ¿no? Y llega hasta el siglo XXI. De hecho, pues se estudia en todas las universidades, ¿no? Hoy en día. Bueno, tras este resumen y síntesis, os invitamos a escuchar la tertulia de 1 hora sobre Maquiavelo y su magna obra El Príncipe. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches.